Te doy la bienvenida a esta meditación guiada para prepararte para liderar una reunión de trabajo eficaz. La transformación digital conlleva nuevas formas de trabajar, entre ellas el teletrabajo. Podemos tener múltiples videoconferencias al día de diferente duración y muchas veces acaban siendo improductivas. Esta meditación guiada te ayudará a trabajar la presencia y la comunicación para que puedas llevar a cabo una reunión con éxito, tanto de manera presencial como a distancia. Vamos a empezar. Siéntate en una silla cómoda con la espalda erguida. Vas a entrar en un estado activado pero relajado, encontrando el equilibrio entre firmeza y comodidad. Respira con naturalidad, a tu ritmo. Deja que el aire entre y salga con facilidad. Siente el soporte de tu pelvis alineada con tu columna vertebral. Trata de mantener una posición neutra, sin inclinarte hacia adelante o hacia atrás. Los hombros y el cuello están relajados. Si es necesario, puedes realizar algún estiramiento para desbloquear las zonas con tensión. Fíjate si aprietas de forma inconsciente los dientes. Abre y cierra la boca o mueve la mandíbula para liberar la presión y nota la diferencia. Deja las manos apoyadas cómodamente en tu regazo. Siente el peso de los pies conectados con el suelo. Te invito a cerrar los ojos para mejorar tu concentración. Deja que la respiración se vaya acomodando a este momento. Suelta el control y deja que fluya. Proyecta la intención de llevar a cabo una reunión positiva y productiva. Imagina que estás en la reunión que vas a tener. Tienes todo el material y la información que necesitas para empezar. Tienes claro el motivo de la reunión, la estructura, los contenidos y temas a tratar y la duración. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? ¿Qué vas a comunicar? Comienza la reunión y las personas convocadas están presentes. ¿Cómo te ves? ¿Qué esperas de cada participante? ¿Qué esperan ellos de la reunión? Todos los que os encontráis tenéis algo en común. Siente la fuerza de lo que os une. Inicias la reunión saludando y citando el propósito del encuentro. Pones atención a lo que sucede en ese momento. Comunicas con asertividad, con seguridad, apertura y empatía. Practicas la escucha activa. Escuchas a los demás, valoras sus aportaciones y expresas tu punto de vista con respeto y claridad. Estableces un espacio de confianza abierto al diálogo. Moderas los turnos de palabra para facilitar la participación de todos los asistentes. Eres consciente del tiempo de la reunión y del flujo de energía del grupo. Retoma el propósito de la reunión y enfócate en la toma de decisiones. La reunión avanza con fluidez. Visualiza que llegáis a una resolución o a un acuerdo. ¿Cómo te sientes ahora? Cerráis la reunión definiendo los próximos pasos y el seguimiento de los procesos en marcha. Agradece la participación. Da las gracias por la implicación y el tiempo que habéis compartido y dedicado a la reunión.
La asertividad te ayudará a comunicar de manera efectiva y poner límites cuando sea necesario. Límites en la frecuencia y la duración de las reuniones o en cualquier otro aspecto. La relajación te ayudará a desarrollar una actitud abierta, flexible y comprensiva. Para acabar, inspira lenta y profundamente. Trae al presente este estado activado pero relajado y la certeza de que será una reunión positiva y productiva. Inspira de nuevo y abre los ojos.